¿Dicen amén o no? En este domingo de Santa Cena, y usualmente en Santa Cena hay mucha gente y me da mucho gusto que estemos todos reunidos en esta mañana para recibir de la palabra del Señor. ¿Estás listo para recibir la palabra del Señor? Amén. Bro, si eres nuevo, nos visitas por primera vez, eres bienvenido, es tu casa, siéntete en tu casa, nos da mucho gusto que nos acompañes aquí en Llamada Final. Y quisiera que empezáramos a hablar un poquito acerca de lo que tiene para nosotros el día de hoy nuestro amado Dios, nuestro bendito Señor. Por cierto, si no nos hemos conocido, no me he presentado, mi nombre es Emanuel, tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta iglesia Llamada Final, y me da mucho gusto tener ese privilegio, pero también esa responsabilidad de hacerlo. Y yo creo que Dios siempre nos habla de formas nuevas a través de su palabra. ¿Dices amén o no? Así que mira, para iniciar en esta palabra que leía, donde Dios hablaba a mi vida, fíjate que estaba viendo en esta semana la historia, estaba leyendo la historia y viendo también la historia de una familia en los Estados Unidos. Me parece que vivían en el estado de Florida, Sarasota, creo yo que es. Y llamó mi atención esta historia porque es la historia de una familia común y corriente donde tuvieron dos hijos, estas personas, y una de sus hijas nació con una extraña enfermedad. Esto es una historia real, ¿no? Y esa enfermedad parece que se llama como síndrome de dolor regional complejo. ¿Y qué quería decir eso? Que la niña de pequeña tenía dolor en sus piernas, dolor en sus extremidades, de la nada le empezaban a doler, de la nada empezaban sus pies como a torcerse, y estamos hablando de una edad, no sé, 5 años, 6 años, en donde se quejaba de mucho dolor de repente, y por supuesto su mamá preocupada la lleva al médico, y hay tantos médicos que visitan, pero como es una enfermedad extraña, es una enfermedad rara, no todos le sabían dar la respuesta de qué es lo que tenía su hija. El problema es que en Estados Unidos son como muy exigentes, si se puede usar la palabra, en cuanto al cuidado de tus hijos. Y el problema es que a esta mujer, al llevarla a varios doctores porque no sabían qué tenía, al final cayó con un doctor donde le pudo ayudar, le daban dosis altas de ketamina a la chica, a la niña esta, para que pudiera sobrellevar el dolor. Sin esas dosis altas de ketamina, que podía afectarle también otros órganos, pero era más beneficioso dárselos que perjudicial darle esa medicina a la niña. A final de cuentas, la familia llega a otro hospital porque ya no tenían para pagar ese médico, que sí les estaba ayudando, pero era bastante caro. Entonces llegaron a un hospital, el que tú conoces, el famoso, no sé si alguna vez has visto el comercial de St. Jude Hospital para cáncer para niños, y parece ser que es gratuito, y repito, toda esta onda es una historia real. Llegan a ese hospital donde es gratuito, empiezan a interrogar a los padres, y de la nada llega una trabajadora social, así se llaman las personas que están como atentas a ver cómo cuidas a tus hijos, cómo los tratas. Si tú a tu hijo lo llevas a la escuela en Estados Unidos y llega con un moretón, los maestros tienen la obligación de informar a la policía, no te piden tu autorización, tienen la obligación de informar a la policía: este niño ha llegado 2 días o 3 días con moretones, y empiezan a investigarte. Ok, bajo esa premisa, en ese hospital llega una trabajadora social, trabaja para el gobierno, y empieza a entrevistar a los padres. Hey, ¿desde cuándo tiene esto esta niña? ¿A cuántos doctores la han llevado para que la atiendan? No, pues 5 doctores, 6 doctores. La persona esta, la mujer, la trabajadora social, determina que esa niña está sufriendo violencia doméstica. Y de la nada, a los padres les dicen: pueden salir de la habitación, su hija está bajo custodia federal del estado de Florida. Los padres súper sacados de onda, ¿pero por qué? Porque consideramos que su hija ha estado bajo maltrato y bajo abuso por parte de ustedes. Y no te dejan decir nada. Los corrieron de la habitación, la niña en ese entonces tiene 9 años, los padres están como: ¿y qué vamos a hacer? Esperen a recibir noticias de uno de los abogados para que entonces sepan qué hacer.
La mamá, por supuesto, empieza a desesperarte, pero ¿cómo van a separar de mi hija? ¿Cómo creen que voy a estar abusando de mi hija? Para nosotros es irregular que la lleves con un doctor y con otro doctor y con otro doctor y con otro doctor. Pues sí, porque no saben qué decirme de la enfermedad que tiene. Para nosotros eso es abuso. Para no hacerte el cuento tan largo, se extiende la lucha. Estás hablando contra una corporación increíblemente grande que es St. Jude Hospital. Y estás hablando que están peleando contra el estado de Sarasota en Florida. Las personas estas no tienen posibilidad de ganar el caso. Empiezan a contratar abogados, empiezan a hacer un montón de llamadas. De repente le quitan la visita a los padres, de que estos padres puedan visitar a su hija al hospital. Ya no pueden visitarla. Solamente le pueden hablar por teléfono y no le pueden hacer preguntas, ni te están tratando bien, te están atendiendo bien. Nada que tenga que ver con su tratamiento médico, o también le suspenden las llamadas. Y conforme se va desarrollando la historia, empiezas a ver como si eres padre, empiezas a notar la desesperación de como padres de cómo no me van a dejar ver a mi hija, es mi hija. Y solamente porque ustedes creen que la estoy maltratando, ni siquiera saben. Y entonces empieza a suceder en donde de pronto al papá le conceden una visita a ver a su hija, y a su hija le suspendieron el medicamento de ketamina que le estaba dando el médico anterior porque creían que era muy agresivo. Y se lo suspenden, ya no le estaban dando ketamina. Cuando el papá llega a visitar a su hija le dice: papá, me duele mucho todo el cuerpo. Esta gente que me está cuidando, me están hablando mal de ustedes y me están diciendo que ustedes inventaron mi enfermedad, que yo no tengo esa enfermedad, pero a mí me duele demasiado el cuerpo. Por supuesto, el papá sale del hospital llorando, diciendo cómo es posible que mi hija se vaya deteriorando poco a poco. Llegan a una primera audiencia donde entrevista al juez a la trabajadora social, que resulta ser también médico profesional. Y el juez le pregunta: ¿por qué le quitaste la dosis de ketamina? Y dice: porque para mí me parece que es muy agresivo para lo que la niña tiene. Llamaron al médico anterior y el médico anterior dijo: no, yo estoy seguro que la niña tiene esa enfermedad, es muy rara, pero necesita estas dosis. Al final de cuentas, el juez le cree a la trabajadora social, le quitan el medicamento a la niña. Entonces el médico anterior, el que la estaba tratando con ketamina, se da cuenta, le escribe una carta a su mamá, le dice: ¿sabes qué? En este hospital van a matar a tu hija lentamente, porque si tu hija no tiene este medicamento, le va a empezar a doler el cuerpo poco a poco hasta que llegue a la muerte, y va a ser una muerte muy dolorosa. Entonces imagínate, a la mamá no puede ver a su hija, no puede hablar con ella, no puede abrazarla, no puede hacer absolutamente nada, y de repente el doctor le dice: mira, ¿sabes qué? Si no sacas a tu hija de ese hospital, la van a matar lentamente. La mamá, por supuesto, está desesperada. Ya llevan 8 meses sin su hija está en el hospital, no la pueden ver, no nada. Llegan a una tercera audiencia en donde el juez determina que no es posible que los padres se lleven a su hija. Entonces el abogado de los padres le dice: bueno, la mamá solicita que si por favor le permite por lo menos abrazar a su hija ya que está aquí. Y el juez le dice: me temo que no puedo dejarlos que abracen a su hija. Cuando la mamá regresa, ya para no cansarte tanto con esta historia, cuando la mamá regresa a su casa, está triste, está devastada por todo lo que está sucediendo. Con su hijo menor y el papá, su esposo, tenían una reunión por parte, me parece que de la escuela de su hijo. Oye, ¿no vas a ir a la celebración esta? Y la mamá le dice: ¿sabes qué? No me siento bien, estoy muy cansada, no voy a ir, me voy a quedar, quiero descansar un poco. Ellos se van y cuando regresan encuentran a su mamá que se suicidó, se colgó. Y sabes, cuando veo toda esta historia, es hasta dónde pueden llegar a veces los problemas en tu vida, en la vida de tantas personas, en donde no encuentras otra salida más que no poder continuar con tu vida. Y la mamá escribe, por supuesto, una carta dolorosa diciendo: ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con esta vida. Esta gente me ha quitado a mi hija. No puedo abrazarla, no puedo verla, no puedo llamarla, no puedo hacer absolutamente nada. No puedo más. Hemos ido a tantas audiencias. El juez parece que siempre le da la razón a esta gente, y no era el único caso. Había muchos casos más. De cuando este caso salió a la luz, muchas familias empezaron a llamar a los abogados y a decir: a mí este hospital me ha hecho lo mismo. Tengo a mi esposo encarcelado hace 20 años porque llegó la misma trabajadora social y se le pareció que estábamos abusando de nuestra hija, y sin darnos opción para defendernos, mi esposo sigue preso en la cárcel por algo que ellos imaginaron que hicimos. Y te cuento esto porque, ¿sabes? A veces me doy cuenta cómo los seres humanos somos cada vez más controlados por
por nuestra ansiedad, por nuestros miedos, somos paralizados por nuestros temores, por cosas que tenemos. Y de hecho, creo que como seres humanos hemos llegado a desarrollar un lenguaje para poder referirnos a nuestros diferentes miedos. Y es a lo que hoy llamamos fobias. O sea, incluso tenemos un sistema de lenguaje para separar los diferentes miedos, a lo cual ahora llamamos fobias. Aracnofobia o gordofobia, no sé si existe, pero hablamos que sí. Y tenemos miedo a muchas cosas que hemos desarrollado un lenguaje para referirnos a los diferentes miedos que tenemos. Y es impresionante ver cómo cada vez hay más personas en sus 30 años con ataques de pánico. Es impresionante ver cómo cada vez más gente dentro de sus 20 años, 20, 25, 26, están con medicamento antidepresivo. Es realmente increíble ver a personas adolescentes entre los 15, 16, 17, 18 años luchando con pensamientos suicidas. No es algo que sea ajeno a nosotros, es algo que quizás nosotros mismos estamos pasando, o quizás alguien que conocemos está pasando. Y que me parece bastante triste que las personas que han llegado en algún momento a quitarse la vida, como la historia de esta madre, que para mí me rompía el corazón, el no encontrar a nadie que pueda ayudarte. El que recurres a una autoridad, recurres a otra autoridad, recurres a un abogado, a otro, a un médico, a otro, y nadie puede ayudarte. Y es ahí donde a veces preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está ese Dios que lucha por los pobres, por los desvalidos? ¿Dónde está el Dios que hace justicia cuando se ha mostrado la injusticia? ¿En dónde está? ¿En dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de este caos que no está viendo que están haciendo injusticia conmigo, con mi hija, con mi familia? Al día de hoy, 2023, la familia sigue esperando a que se abra un nuevo caso en la corte para que le den permiso de demandar al hospital. Y ellos, como lo comentan en su vida, se sienten traicionados, se sienten heridos, se sienten con esa sensación de no podemos hacer nada. Al final, ellos ganaron, y que te acusen de algo que ni siquiera tienes culpa. Y a lo mejor la pregunta es: ok, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro camino espiritual? Quiero decirte lo que... La verdad, creo que el problema es que a veces no somos tan honestos tú y yo, y pretendemos que leemos la Biblia, pero en realidad no la leemos. De hecho, si te das cuenta, Santa Cena siempre se llena. ¿Por qué? Porque está lleno de personas que esperan un día al mes para limpiar sus conciencias después de llevar toda una vida de un montón de fiestas, de pecados, de un montón de cosas. Pero espero la Santa Cena porque entonces Dios me va a limpiar de mis pecados. Porque tenemos una parte de deshonestidad que creemos que solamente el venir a la iglesia es para alivianar nuestra conciencia de todas las cosas que hacemos todo el mes, o esperamos el domingo para tranquilizar nuestra conciencia de toda una vida de pecado que hemos llevado. Y el problema de no leer la escritura y solamente escucharla es aún más peligroso que leerla, porque a veces escuchas ciertas partes de la Biblia sin leer toda la historia completa. Y cuando escuchas ciertas partes, escuchas partes de la vida acerca de David, escuchas partes acerca de la vida de Josué, de Débora, de Esther, de Ruth, de Abraham. Y cuando escuchas esas partes y terminas comparando tu vida con la vida de estas personas que están en la Biblia, a veces dices: ¿por qué no puedo tener una vida como la de ellos? ¿Por qué no puedo tener una vida como la de David? ¿Por qué no puedo tener una vida como la de Ruth, como la de Débora, como la de Josué? Y el problema es que terminas comparando tu vida real con los mejores momentos de la vida de estas personas, nada más. Pero cuando ves realmente su vida en concreto y comparas todas las adversidades que ellos atravesaron, no solamente los momentos buenos, es cuando dices: prefiero quedarme con la vida que tengo, no deseo absolutamente nada de la vida de ellos, porque la que yo tengo es suficiente. Y esa es a veces la situación en donde empezamos a compararnos con situaciones en la Biblia, en donde solamente vemos como los highlights, los momentos destacados de su vida. Excepto que todo acerca de su vida, de estas personas, tiene problemas. Entre esos momentos de tener esos encuentros increíbles con Dios, en cómo Dios los respalda, entre esos momentos en medio está su vida real. Está por todo por lo que ellos pasan. Y a veces cuando las leemos decimos: ¿cómo quisiéramos que Dios nos use de esa manera? ¿Cómo quisiera que Dios me respalde de esa manera? ¿Cómo quisiera que Dios esté conmigo de esa manera como lo estuvo con sus siervos? Pero en su vida real es donde está la batalla.
Y es donde está nuestra batalla también. Porque llega un momento en donde como personas, como seres humanos, tenemos que enfrentar estas fobias, tenemos que enfrentar estos miedos, tenemos que enfrentar estos problemas, estas tribulaciones que llegan a nuestra vida. Porque a veces el miedo es muy real. Miedo de salir a la calle. Miedo de ir en transporte público otra vez a tu trabajo y no vaya a ser el día que me toque a mí que me asalten. Miedo en que seas tú la próxima mujer que no regresa a su casa. Miedo a que sea tu negocio el próximo, que lleguen a rentear y a decirte si quieres seguir trabajando en este negocio, ahora necesitas pagar esta cuota. Miedo a que en algún momento no regreses a tu casa, tú o alguien que amas. Pero no podemos estar paralizados por el miedo. No podemos estar paralizados por la ansiedad, sino necesitamos en algún momento enfrentar todos esos miedos, todos esos temores, todos esos problemas. ¿Y sabes qué me parece? Pensaba, y no sé si alguna vez te ocurrió, ¿no crees que es increíble? Que de todas las especies, los seres humanos somos esta especie compleja. Somos esta especie que tiene algo, déjame decirte, especial. Los seres humanos somos los que descubrimos cómo hacer fuego con piedras y palos o madera. ¿Qué otra especie ha hecho eso? Somos la especie que inventó la televisión, que inventó el internet. Somos la especie que inventó cómo poder viajar a otro planeta. Somos la especie que pudo inventar el tratar de entender cómo manejar la energía nuclear, cómo poder usar la energía solar. Esos somos nosotros, los seres humanos, que Dios nos ha dado esa creatividad, nos ha dado ese poder, nos ha dado esa inteligencia. ¿Y no te parece increíble que tengamos tanta capacidad para crear tantas cosas, pero nunca hemos podido encontrar la solución para la paz mundial? No hemos podido ser capaces de encontrar una solución para terminar con toda la violencia mundial. Hemos encontrado soluciones para romper las barreras del sonido, las barreras de la distancia, de las fronteras, pero no hemos encontrado una solución para de alguna forma calmar la violencia en la que sufrimos todos todo el tiempo. Y a veces la pregunta es: ¿por qué no podemos encontrar el camino hacia la paz? ¿Por qué? Y déjame decirte esto, porque creo que nunca vamos a tener paz mundial hasta que no tengamos paz interna, tú y yo primero. No vamos a poder terminar con la violencia en el mundo hasta que primero no terminamos con la violencia que hay en nosotros mismos. Mientras no lleguemos a esa paz interior, mientras no nos demos cuenta que no tenemos que ganar la batalla exterior, sino primero tenemos que ganar esta batalla interior, hasta que no nos demos cuenta de eso, siempre vamos a estar luchando con otra persona, cuando en realidad con quien tendríamos que estar luchando es con nosotros mismos, con nuestro ego, con la forma en cómo pensamos. Así que hay un momento que quiero que veas en la vida de Elías, antes de que existiera Avatar, el maestro del viento. Antes que existiera Tony Stark y todas estas personas de Hulk. No, de verdad te digo, porque Elías es increíble. Antes de todos ellos existía Elías. Elías es la persona, hermano querido, que tenía no solamente una relación impresionante con Dios, tenía una relación impresionante con la naturaleza. Elías es la persona que una vez oró y dejó de llover por 3 años y medio en la tierra. Imagínate qué increíble es eso. Después volvió a orar y entonces la lluvia volvió de nuevo a la tierra otra vez. No, déjate de personas que controlan el viento. No, Elías, una persona de Dios, un siervo de Dios, es épico. ¿Cómo puede tener esta conversación con Dios? Y después de tener esa conversación con Dios, la tierra deja de producir lluvia. A través de una oración, la naturaleza tuvo que sujetarse a la petición que Elías hizo. ¿No te parece eso increíble? No, a veces ¿por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos? Elías es el tipo que se enfrenta a 950, 850 profetas de estos dioses paganos. Y él va y les dice, oigan, ¿saben qué? Ustedes están desviando al pueblo de Dios, así que les quiero proponer un reto.
Porque Dios le había hablado a Elías, y sabes que tienes que ir a ese lugar. Esta gente tiene estos profetas de Baal, de Aserá, y están desviando a mi pueblo, al pueblo de Israel, a hacer cosas que yo les he mandado que no hagan. Así que te voy a enviar a ti, Elías, a que vayas y les digas. Y entonces Elías llega y oye, ¿sabes qué? Le dice al rey de Israel en ese momento que se estaba desviando, me parece que es Acab, y le dice, ¿sabes qué? Manda a llamar a todos los profetas porque ustedes están desviando al pueblo de Dios. Y es más, les tengo un reto para ustedes, aquí y ahora, es decir, right now. Vamos a orar cada quien a nuestros dioses. Vamos a hacer un altar, 2 altares. Ustedes hacen uno para sus dioses que ustedes tienen y yo voy a hacer uno para mi Dios y vamos a orar. Y el Dios que responda con fuego del cielo. Ese es el Dios vivo y verdadero y es el Dios que todos vamos a adorar. Y el que aplaudimos a nuestro santo Señor porque es verdadero, porque es digno, porque es poderoso. Y entonces le dice, pero no, ahí no se queda todo. El Dios que no responda, entonces a todos esos que lo siguen los vamos a matar a espada. Y el pueblo le pareció buena idea, entonces dijeron, sí, estamos de acuerdo. Así que Elías le dice a los profetas estos, le dices, miren, ¿saben qué? Ustedes son 850, 950 profetas de los dioses estos que ustedes adoran, pero yo soy el último de los profetas, el único que queda de parte de Dios. Así que como ustedes son más que yo, les voy a dar la delantera a ustedes. Inicien, preparen su sacrificio, preparen su altar y empiecen ahora. Yo me voy a sentar aquí a verlos, ¿no? Va por sus palomitas, su Pepsi, porque de dieta, por supuesto, porque no quiere aumentar calorías, ¿no? Y empieza a ver todo lo que hacen los demás profetas. Y ellos empiezan a cantar, empiezan a danzar, empiezan a saltar, empiezan a llorar y no sucede nada. Pero llevan horas haciéndolo, empiezan a aprender su holocausto, empiezan a aprender incienso, empiezan a hacer todo lo que te puedas imaginar y no responde. Y Elías, por supuesto, desde atrás en un árbol que le está dando la sombra, comiendo sus palomitas, empieza a reírse y les empieza a hacer bullying y les empieza a decir, oigan, grítenle más a su Dios porque como que no los escucha. A lo mejor salió de compras, a lo mejor está constipado. Literal, lee la historia, eso es lo que le dice. A lo mejor le dio seguidillo y tuvo que ir a hacer sus necesidades y por eso no puede atenderlos. Así está en la historia, así los está bulleando. Entonces ellos se dan cuenta que su Dios no responde nada. ¿Y sabes qué es lo peligroso de adorar a un Dios que no existe? Es que cuando esperas que te responde, nunca te va a responder, porque no existe. Y a veces nos encontramos adorando cosas que nunca nos van a responder. Pero Elías les dice, ¿por qué no le gritan más fuerte? Entonces estas personas empezaron a sacar sus cuchillos, a sacar lanzas, a sacar machetes, a sacar un montón de cosas. Y empezaron a cortarse, empezaron a herirse. Pero su Dios nunca respondió. Y después, ya cansados, heridos, sin una mano, sin un pie, a lo mejor se lo cortaron, qué sé yo, Elías le dice, bueno, ya, mi turno. Y me encanta que Elías construye el altar, pone todo en su lugar, hizo que le echaran agua encima del altar, del toro que habían cortado en pedazos, la carne y todo lo que tú quieras, y pide que le echen agua una y otra vez y otra vez y otra vez. Parece que eran como 15 litros que le pidió que echaran encima del sacrificio y lo prepara y después me encanta que su oración es bastante sencilla. ¿Sabes que a veces pensamos, como venimos de otros backgrounds religiosos, pensamos que tenemos que traer un montón de cosas y traer una cruz y hacer el bendito Padre Nuestro y Ave María Purísima y un montón de cosas, cuando en realidad comunicarte con Dios es tan sencillo si lo tomas de una manera personal. Si no lo tomas como un Dios externo, si no lo tomas como un Dios personal, es tan sencillo como decirle, Padre, heme aquí, estoy aquí delante de ti, necesito tu ayuda. ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas todos juntos a nuestro Santo Señor? Y es lo que Elías hace y le dice, Señor, simplemente sencillo, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te ruego que ahora que estoy en tu presencia, tú les muestres que tú eres el único y verdadero Dios. Demuéstrales que tú eres el que me envió y que estoy aquí porque tú me dijiste que viniera a hacer lo que me pediste que haga. Y en el instante desciende fuego del cielo
que quemó todo el altar, quemó todo el sacrificio, incluso consumió el agua de todo lo que habían derramado ahí. Y yo creo que empezó a quemar a algunas personas a su alrededor, y es ahí donde todos se quedaron maravillados, porque ese es el Dios que tú y yo servimos, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que responde a nuestras oraciones, es un Dios que está con nosotros, no en contra de nosotros. Y en ese momento, cuando todos se dan cuenta que Dios responde la oración de Elías, Elías voltea a ver a los profetas, que ninguno de estos escape. Y van y los persiguen, y mató a todos los profetas. Los mató a todos ellos, porque eso era el reto que habían llegado. No dejó a ninguno con vida. Ahora, te cuento todo esto, ¿por qué? ¿Qué harías tú si tuvieras un momento así en tu vida? ¿Qué harías? Un momento en donde Dios te está demostrando que está contigo. Un momento donde no hay espacio para la duda, para decir, no, es que cayó un rayo y de repente. No. No hay espacio para la duda, para creer que Dios respondió específicamente a la oración que tú hiciste, y para darte cuenta que Dios está contigo y que Dios te respalda. ¿Qué harías en un momento así? Estoy seguro que muchos de nosotros dirían: Señor, nunca más voy a volver a dudar de que tú estás conmigo. Señor, ¿sabes qué? Nunca más voy a volver a sentir temor, nunca más voy a volverme a sentir solo, porque sé que tú estás conmigo, porque me has demostrado una y otra vez que tengo tu favor, que tengo tu presencia, que tú estás conmigo. Amén. Excepto que con Elías no sucede. Después de haber experimentado todo esto, quiero que me acompañes a donde quiero que retomemos esta historia. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 1. Dice lo siguiente: cuando Acab, este rey que era muy malvado, pero era del pueblo de Israel, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ahora, Jezabel es la esposa de Acab, que es igual de malvada o más malvada que Acab, esta Jezabel. ¿Y cómo sé que es horrendamente malvada? Porque estoy seguro que ninguna de ustedes aquí se llama Jezabel. Y si hay alguna que se llama, lo siento mucho, Dios obra en la vida de cada una de ustedes, pero dice, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces acá va con el chisme y le dice a su esposa: oye, ¿sabes qué? Vino este Elías, que es profeta de Dios, hizo descender fuego del cielo y aparte mató a todos los profetas. Entonces, por supuesto, a Jezabel le entra una rabia, porque va en contra de todo lo que ella está tratando de hacer para desviar al pueblo. Y le entra una rabia y le manda un WhatsApp a Elías y le dice: mira, Elías, que los dioses me hieran e incluso que me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, así como tú los mataste a ellos. Entonces Elías va tranquilo, celebrando la victoria. De repente lo suena. Jezabel, hijo, le entra un miedo. Le entra un miedo de ver el mensaje de esa señora, que parece que se lo envió su suegra, ¿no? Y él empieza a huir, empieza a correr por su vida y dice: no es posible. Entonces el versículo 3, mira, Elías tuvo miedo y escucha, y huyó para salvar su vida. Así que se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Ahora, he titulado a este mensaje: pelea por la paz. Pelea por la paz, porque si hay algo por lo que cada guerrero debería de pelear, es por la paz. ¿Dices amén o no dices amén? ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor? Y te invito a que, antes de continuar, hagamos una oración delante de nuestro Señor. Inclina tu rostro. Bendito Dios, te rogamos que nos hables en este día a través de tu bendita y santa palabra, como lo has hecho cada día, como lo has hecho cada vez. Que esa palabra que nos lleve este fruto, nos lleve esta unción, nos lleve esta liberación a cada uno de nosotros. Si hay alguno que estamos atravesando algún tipo, Señor, de problema interno, una batalla interna, con alguna amargura, ansiedad, depresión, ayúdanos, tristeza quizás, soledad. Te rogamos que tú nos hagas libres por el poder de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén y amén. Y sabes, sé que quizás me tomé demasiado tiempo en la introducción, pero te prometo que vamos rápido y poco a poco vamos a ir entendiendo un poco más. Yo sé que las mujeres, sé que pueden ser aterradoras. Entiendo que en momentos pueden ser aterradoras, y más si te llamas Jezabel. Pero es un poco extraño
que cuando leo esta historia, Elías, que repito, oró y dejó de llover en la tierra por 3 años y medio. Elías quien oró y Dios le respondió con fuego del cielo para demostrarle que él estaba con él, que tenía su presencia, que tenía su favor, que tenía su respaldo. Elías que acaba de matar a 950 profetas a espada. Es el mismo Elías que cuando recibe un mensaje de Jezabel y que le dice: Elías, más te vale que tu Dios esté contigo, porque donde te encuentre te voy a matar como mataste a todos estos profetas. Bro, y le entra un miedo increíble que cuando ve en serio Elías este mensaje, cuando le llega el mensaje, corre despavorido, corre huyendo por su vida. Y mi pregunta es: ¿cómo explicas eso? O sea, ¿cómo explicas que si tú fueras Elías y por medio de tu oración haces descender fuego del cielo, por medio de tu oración haces que la tierra deje de llover, y de repente se te aparece una señora, dice que Jezabel, y te dice: oye, cuidadito, porque donde te encuentre, ¿qué le dirías? Pues, ¿cómo va? No, la verdad, ¿no? De una vez, que se vea, pues. No te contó tu esposito acá cómo descendió fuego del cielo y cómo maté a todos los profetas. Más bien tú deberías tener cuidado de mí. Digo, a lo mejor eso es como la respuesta lógica. Pero con Elías no sucede así, sino que él le entra un temor bien grande y sale huyendo por su vida. Y a veces la pregunta es: ¿por qué? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque era tan humano como tú y como yo. Acompáñame a Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Era tan humano. A veces pensamos que este tipo de personas eran de una estirpe diferente a lo que somos tú y yo, que quizás eran un tipo de personas semidioses y semi-humanos. No, eran humanos 100% como tú y como yo, exactamente igual. Y aquí lo dice esta palabra en Santiago: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano como cualquiera de nosotros, con los mismos problemas, con las mismas luchas, con las mismas batallas internas. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Elías era una persona como tú y como yo, y por eso tuvo miedo. Porque a veces pensamos que el experimentar milagros de Dios, eso va a echar fuera todo temor. No, es que los milagros no son los que echan fuera todo el temor. Es el perfecto amor lo que echa fuera todo el temor. El perfecto amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no le aplaudimos con fuerza a nuestro santo Señor? Y te das cuenta, cuando lees esta historia, que puedes tener diferentes emociones al mismo tiempo en tu vida. Déjame ayudarte. Es decir, puedes estar lleno de fe y lleno de miedo al mismo tiempo. Y a lo mejor alguna vez te ha pasado. Estás lleno de fe y confías en Dios, pero también tienes miedo, y a lo mejor eso te confunde. Pero ¿cómo puedo tener miedo si tengo fe? Pero tenemos el ejemplo de Elías de que eso puede ser posible. A veces puedes estar absolutamente seguro de algo y al mismo tiempo estar absolutamente inseguro de la misma cosa. Y eso produce confusión, porque es difícil saber, cuando estás en medio de estas dos emociones, ¿sobre cuál voy a decidir? ¿Cuál es la que de verdad me describe como persona? Puedes amar tanto a alguien y al mismo tiempo esa misma persona te puede caer tan mal. Y puede pasar a veces. Y en este momento es en donde Elías huye por su vida en temor. Y he conocido a personas que tienen una fe sincera en Dios. Confían en Dios con todo su ser. Han entregado su vida a Cristo, pero ¿sabes qué? Siguen luchando con temor. Siguen luchando con ansiedad, siguen luchando con tristeza, siguen luchando con depresión, con este sentimiento de soledad. Y no quiere decir que no han aceptado al Señor, no quiere decir que no han entregado su vida a Dios. Lo han hecho, pero siguen luchando con esto. Y sabes, yo quisiera decirte que yo ya no lucho a lo mejor con problemas, con esta batalla interna. Y quisiera decirte que yo ya no lucho con tener esa paz interna, pero lo sigo haciendo. Muchas veces en mi vida tengo que seguir luchando con ese sentimiento, a lo mejor de soledad, a lo mejor de desesperación, de angustia, de ansiedad. Y quizás tu pregunta sea: bueno, ¿en algún momento se vuelve más fácil? La respuesta es: nunca se vuelve más fácil. Pero tú te vuelves más fuerte por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú te vuelves un mejor guerrero por el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú desarrollas mejores tácticas de pelea, de batalla, de cómo ganar esa paz interior.
El problema de la ansiedad es eso, querido, que te hace preocuparte o te hace atemorizarte de cosas que todavía ni suceden. Y yo no sé si a ti te pasa, te ha pasado, estás en esa situación en este momento, en donde tienes esa ansiedad de por lo que puede pasar, pero todavía ni siquiera pasa. Eso está sucediendo con Elías, todavía ni siquiera Jezabel lo está matando. Él se imagina que sí lo va a matar, pero ni siquiera está cerca de él, pero él ya se imaginó y entra en este temor y en este momento de quizás puede quitarme la vida. Y sabes, he conocido mucha gente, hermano querido, que dicen, ¿sabes qué? Yo soy muy inteligente como para tener fe. ¿Sabes? Porque hay gente que de repente he conocido y me dice, Emanuel, es que en serio, ¿tú sigues creyendo en Dios? Parece que eres una persona que te gusta leer, que te gusta informarte, que te gusta capacitarte. Y es increíble que sigas teniendo fe en Dios. La fe en Dios es para los ignorantes. Y es interesante para mí cómo esta gente no entiende, que creen que por su inteligencia han evolucionado más allá de la fe. Por son tan ingenuos para no ver que no han evolucionado más allá del temor. Porque quizás piensan que no necesitan fe, pero siguen teniendo temor en sus vidas de alguna forma. ¿Y por qué te digo esto? Porque el temor, no puedes tener miedo si no tienes fe. Porque ¿sabes qué es el miedo? Es una expresión negativa de la fe. Porque el temor te viene cuando ni siquiera ha pasado absolutamente nada y te estás imaginando que algo puede pasar. ¿No es eso fe? Al revés. La fe es esperar lo mejor que todavía no sucede y el temor es esperar lo peor que todavía no sucede. Y me parece increíble que siendo personas tan inteligentes no se den cuenta que tienen un tipo de fe, pero para lo negativo. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta acerca de nuestro miedo, acerca de nuestro temor, acerca de nuestra desesperación, en que empezamos a frustrarnos de cosas que ni siquiera pasen a lo mejor. Es que ¿qué tal si esto me sucede? ¿Qué tal si esto me pasa? ¿Qué tal si viene el peor resultado? Pero a lo mejor no. Y lo que necesitas, si de todas formas estás esperando que algo pase, ¿por qué no esperas a que pase lo mejor? ¿Por qué no crees en la palabra de Dios que dice, yo tengo planes de bien y no de calamidad para tu vida? Yo tengo un propósito para ti, mientras tengas vida tienes propósito. ¿Por qué no crees en eso? Eso es cómo vamos a poder enfrentar este tipo de preocupaciones, de dilemas. Y Elías está huyendo por su vida porque se imaginó lo peor. Pero escucha esto, lo que no se daba cuenta Elías, que mientras estaba tratando de huir por su vida, estaba huyendo de su vida también. Y tienes que darte a la tarea de que eso no te suceda a ti. Que al estar huyendo por tu vida, sin querer te encuentres huyendo de tu vida misma, de la vida que Dios te ha dado. En el versículo 4, Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 4, dice lo siguiente. Elías huyó y luego siguió solo. Escucha, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. O sea, está huyendo por su vida. No sé si está sufriendo bipolaridad, pero está huyendo por salvar su vida. Y después se sienta para decirle al Señor, Señor, ya mátame. ¿Qué? Yo si fuera Dios le diría, Elías, ya sabía que me ibas a pedir eso. Regrésate con Jezabel y ya respondí a tu oración. Si eso es lo que quieres. Ya lo había planeado, pero como huiste, no pudo pasar. Y él le dice, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sabes que cuando estás deprimido empiezas a materializar y a manifestar todo lo que temes? Cuando estás en este problema, déjame te ayudo de qué forma. Este es un momento donde Elías se siente que está solo. Así que como él se sentía que estaba solo, se aseguró de estar solo. Por eso dice aquí, luego siguió solo, porque acuérdate que llevaba un siervo, un sirviente. Elías se sentía que estaba atravesando un desierto, así que se aseguró de correr hacia el desierto. Eso es lo que trato de decirte. Cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás con esa ansiedad, tus temores empiezas a materializarlos. Él se sintió que todos lo habían abandonado, así que se aseguró de que lo abandonaran. Por eso dejó a su siervo, lo abandonó a su siervo en esa ciudad donde fueron. Ahí lo dejó y ahí lo abandonó. Y sabes que cuando te sientes solo, lo primero que haces es empezarte tú a alejar de las personas porque tú te sientes solo y después te quejas de por qué te sientes solo. Cuando empiezas a sentirte que estás en un problema, te das cuenta que sin querer empiezas a buscarte más problemas porque como tú ya sientes que estás en un problema, empiezas a materializar todo esto. Y yo no sé si te has dado cuenta que las personas que empiezan
a despreciar la vida que Dios les ha dado. Se juntan con otro tipo de personas igual y al rato empiezan a odiar a los que parecen disfrutar su vida. Ay, pero cómo me molesta que este sea tan feliz en su vida y yo no. ¿Te das cuenta que las personas chismosas solamente se juntan con otros más chismosos? Porque el que no es chismoso no se junta con ellos. Dice, no, yo no quiero saber eso. No, pero es chisme celestial. No me importa si es celestial o terrenal. No me importa. No, yo no soy chismoso. Y empezamos a materializar estas cosas. Y eso es lo que empieza a hacer Elías. ¿Sabes? Yo no sé si alguna vez te has preguntado a dónde se fue Dios cuando intentaste de huir de tus temores. ¿A dónde se fue? ¿Qué hizo Dios cuando intentaste huir de los temores, de aquella situación que te paralizó? ¿A dónde se fue Dios cuando hubo un momento en donde quitó toda tu seguridad, en donde te llenó de duda? ¿En dónde se quedó Dios? La respuesta es en el mismo lugar donde estabas. ¿Y sabes qué es lo que a veces queremos? Que Dios nos dé una nueva salida, pero lo que Dios hace es decirte, no, necesitas regresar al lugar donde tuviste temor por primera vez y necesitas enfrentar tus temores. Porque la vida que yo tengo para ti, las promesas que yo tengo para ti, los propósitos que yo tengo para ti, están del otro lado de tus miedos. Así que no necesitas huir, necesitas regresar a ese lugar y ver cómo mi poder se perfecciona en tu vida. Necesitas regresar en el nombre del Señor. Ahora bien, quiero ir terminando con esto. Lo persigue esta mujer y la única oración que se le ocurre a Elías es: Señor, quítame la vida. O sea, de todas las oraciones que pudo haber hecho, Elías es una persona que sabía orar, no puedes decir que no. Pero de todas las oraciones posibles, como: Señor, por favor, que se le caiga el cabello y las cejas a esta mujer hasta que deje de perseguirme, hasta que se arrepienta por perseguir a tu siervo. O Señor, por favor, envía un rayo y calcínala como a todos los que se duermen en las predicaciones si me sigue persiguiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, de todas las oraciones que pudo haber dicho, se le ocurre decir: Señor, quítame la vida. Pero, ¿sabes qué? Te digo, si yo fuera Dios, eso le diría a Elías: ¿eso es lo que quieres? ¿Que te quite la vida? Regresa donde está Jezabel y ella va a hacer el trabajo. No te preocupes. Pero Dios no le responde de esa manera. Dios no le responde así. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que debes estar agradecido que Dios no ha respondido muchas de tus oraciones. Debes estar agradecido que muchas de las oraciones que has hecho a Dios, Dios no las ha respondido. Porque justamente, hermano, cuando estás listo, cuando estás decidido a darte por vencido, Dios está decidido a levantarte y decirte: levántate y come. No es el tiempo para darte por vencido, no es el tiempo para que dejes de luchar. Yo sé que tú te quieres dar por vencido, pero yo te quiero llevar a un lugar más. Yo quiero aumentar tus fuerzas. Y eso es lo que le responde. Le dice: ¿sabes qué? Levántate y come. ¿Sabes? Porque lo peor que te hace sentir cuando estás pasando por este momento de tristeza, de angustia, ¿sabes qué es lo peor? Que nadie sabe lo que estás pasando internamente. A lo mejor por fuera pintas las paredes de que todo está bien, pero por dentro sabes que te estás deshaciendo. Y qué difícil es a lo mejor darle una sonrisa a las personas cuando ni siquiera tu alma puede sonreír. Qué difícil es decirle a los demás: todo está bien, estoy en victoria, aleluya, cuando tú sabes que estás en derrota completa. Y eso es lo más triste, que nadie sabe, excepto tú, lo que estás pasando. A veces ni siquiera tu familia, a veces como personas de familia no le cuentas a tu familia para no preocuparlos, para no herirlos, para no arrastrarlos junto contigo en esos sentimientos, en esos pensamientos, y lo único que te queda decir es: está todo bien, no te preocupes. Cuando en realidad no está todo bien. Y es tan triste, de verdad, cuando te contaba la historia de esta película, me conmueve demasiado, porque es tan triste saber. Yo sé que todos conocemos a alguien que no encontró una razón para seguir luchando por su vida. Todos conocemos a ese alguien que no encontró una buena razón para seguir peleando por ella y decidió: este es el final de mi vida. Y qué triste es llegar a ese lugar. A lo mejor en algún momento te has sentido así o estás así, cuando sientes que estás al borde del abismo de decir: ¿sabes qué? No puedo. Pero en esta comunidad, en esta iglesia, si tú no puedes luchar, déjanos luchar contigo, por favor. Si tú sientes que no puedes amarte a ti mismo, a ti misma, déjanos enseñarte el amor que Dios nos ha dado. Déjanos ayudarte, déjanos apoyarte en oración.
déjanos luchar junto contigo. Porque tu vida es una batalla que vale la pena pelear. Es una batalla por la paz interior que necesitas seguir peleando. Y no tienes que darte por vencido. Vale la pena seguir peleando. ¿Sabes? Elías había tenido todos esos momentos destacados en su vida. Elías, puedes darte cuenta que Dios estaba con él y que tenía historias de éxito. Pero justo en esta historia puedes darte que el éxito no te hace inmune a sentirte como un fracaso. Y a veces por eso como personas estamos buscando cada vez tener más éxito, cada vez tener más cosas cumplidas, porque pensamos que eso nos va a ayudar a huir o a ser inmunes, a sentirnos como un fracasado, a sentirnos como alguien que no vale nada. Pero el sentirte como un fracaso no tiene que ver con cuánto éxito tienes, tiene que ver con una desconexión profunda con el Creador, que es Dios. Eso es lo que te hace sentir como un fracasado, como alguien que no vale la pena. El tener esa desconexión con un Dios que te ama, un Dios que está esperando a que vuelvas a casa, un Dios que está peleando por ti. Y por eso Elías le dice: basta, Señor, ya quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sabes qué? Me llama la atención esta frase, porque quizás hay muchas personas que están siendo perseguidos por su pasado. Hay personas que quizás no pueden salir adelante y no pueden seguir adelante porque hay algo en tu pasado que te está deteniendo. Y a lo mejor no es algo, a lo mejor es alguien que todo el tiempo te está recordando lo que hacías. Todo el tiempo te está recordando lo que eras. Todo el tiempo te está diciendo: pero acuérdate que me hiciste, acuérdate que me engañaste, acuérdate que me pegaste, acuérdate que me abandonaste. Todo el tiempo. Y no te dejan avanzar. Pero llega un momento en donde tienes que decidir. A las personas que te recuerdan todo el tiempo tu pasado, déjalos en el pasado. Y necesitas seguir adelante, necesitas avanzar. Necesitas rodearte de personas que no solamente crean que eres una nueva persona, sino que también crean en lo que puedes llegar a convertirte por el poder de Espíritu Santo en tu vida. ¿Dices amén o no dices amén? Porque mientras hay personas que te juzgan y te condenan por tu pasado, Dios te dice, como le dijo a Elías: levántate y come. Dios está ahí para darte fuerzas. Cuando estás en tu punto más débil, Dios está allí para levantarte, para alimentarte, para darte nuevas fuerzas. Y mira lo que dice en el versículo 5. Entonces Elías se acostó y se durmió debajo del árbol. Porque ¿qué haces cuando estás deprimido? Dormir. Es lo único que te dan ganas de hacer. Así que Elías va y se duerme. El Señor envía un ángel y lo toca. Y le dice: Elías, levántate y come. Pero Elías se volvió a quedar dormido. Y llega una segunda vez, que es esta, y le dice: mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, y un jarro de agua. ¿Sabes? La semana pasada, estaba pasando por un tiempo de desesperación, de ansiedad, y estaba con mi hija pequeña, Joy, y dije: ¿sabes qué? Voy a ir a comprarme una pizza porque estoy enojado. Y yo creo que la pizza es parte del proceso que Dios tiene para tu sanación, no, en serio. Y ahorita te voy a decir por qué, porque a lo mejor te lo perdiste, pero está aquí en la Biblia. Y cuando comí esa pizza me sentí un poco mejor. Así que cuando leo lo que Elías está viendo aquí, versículo 6, él miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, un poco de salsa marinara tal vez, champiñones. Es pizza. No dejes que nadie te diga que los carbohidratos no son parte del plan de recuperación que Dios tiene para tu vida. Querido, es mejor, escucha esto, este proverbio: es mejor una pizza con amigos que una ensalada solo. Siempre que te venga la tristeza a tu vida, piénsalo. Es mejor comerte Krispy Kreme con amigos y llenarte de calorías a comerte una ensalada tú solo. Pero quiero ir concluyendo con esta parte. Versículo 8. Entonces se levantó y comió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios,
donde está la presencia de Dios. Fíjate, primero como no tenía fuerza ni para comer, pero cuando Dios estaba con él, tuvo fuerza para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte. La pregunta que quiero hacerte es: ¿qué tan lejos estás dispuesto a caminar para llegar a la presencia de Dios? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para llegar a la presencia de Dios? Versículo 9. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche, y entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y sabes, esta pregunta es similar a lo que les hizo a Adán y Eva en el Génesis. ¿Qué hacen aquí? Y yo no creo que Dios le está preguntando ¿qué haces aquí? Porque no sabe. Yo no creo que Dios le está preguntando porque está confundido en ¿cómo llegaste aquí, Elías? No, ¿sabes que es una pregunta que también Dios te hace a ti y a mí? ¿Qué haces aquí? No porque no sepa por qué llegamos ahí, sino creo que lo que quiere decirnos es: ¿por qué estás estancado en este lugar donde no se supone que deberías estar en un primer lugar? ¿Por qué estás estancado donde quiera que estás? Y por supuesto Elías tiene una respuesta. Al igual que yo siempre tengo una respuesta cuando Dios me dice: Emanuel, pero ¿por qué te deprimes? ¿Por qué llega esta ansiedad a tu vida? ¿No te das cuenta de las cosas que quiero hacer contigo? ¿No te das cuenta que mi presencia está contigo? Y yo siempre tengo una respuesta, y yo sé que tú también. Y es lo que Elías le dice. Le dice: Señor, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y también me busca para matarme a mí también. ¿No te has dado cuenta? Te has perdido de toda esta travesía. Pero el Señor le dijo: Elías, sal y ponte de pie delante de mí. Toma fuerzas, toma el valor que he depositado en ti y sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio. Y Elías creía que estaba en el incendio porque ya había hecho descender fuego del cielo, pero tampoco el Señor estaba ahí. Es que el Señor no se encuentra en los milagros que tú y yo esperamos ver. El Señor se encuentra en la privacidad, en la intimidad, donde solamente tú puedes escuchar el susurro de su voz diciéndote: aquí estoy contigo, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte. Aquí lo dice: y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Te das cuenta que a pesar de que experimentas la presencia de Dios, muchas veces quieres quedarte estancado en un lugar? Y le vuelve a responder, él le volvió a responder exactamente lo mismo: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel, Elías ya lo ha escuchado. Lo que quiero que hagas en el versículo 15: regresa por el mismo camino donde viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Quiero concluir con esto. A veces nos frustramos con Dios porque Dios no nos da una ruta alterna a nuestros temores. A veces nos estamos frustrados con Dios porque no nos da una ruta alterna, un camino más fácil a nuestros problemas, a nuestra ansiedad. Y lo que Dios te dice: no te voy a dar un camino más fácil, porque ese no es el camino del guerrero. El camino del guerrero es que tienes que regresar a aquel momento donde tuviste miedo. Tienes que regresar a aquel momento donde sentiste la oscuridad más profunda, y en medio de esa oscuridad darte cuenta que mi poder se perfecciona en ti, mi palabra se perfecciona en ti. Y eso es lo que quiero que veas: regresar al momento donde te sentiste más solo, donde te sentiste más triste, donde te sentiste abandonado, y quiero que seas testigo de cómo mi poder obra en medio de ti. ¿Qué es lo que Dios está susurrando a tu oído en este día? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Porque el mismo Dios que cuando estaba en medio del barco con sus discípulos y hubo una tormenta, le dijeron: maestro, y se levantó y calmó la tormenta y les dijo: cálmense. Es el mismo Dios que va a calmar la tormenta que está dentro de ti. Y quizás todo este tiempo has estado luchando y te has encontrado perdiendo esta batalla porque la has estado peleando solo. Y no se supone, no fuiste creado para pelearla solo, fuiste creado para pelearle con Dios de tu lado, para enfrentarte a tus batallas con Dios de tu lado. Y a veces quieres hacerlo solo, a veces quieres enfrentarlo solo. ¿Sabes qué es lo difícil de esta batalla interna, de esta paz interna?
No va a haber paz en el mundo hasta que no haya paz interna primero en nuestros corazones. Y lo más difícil es, nadie puede pelear por ti. Ni tus amigos, ni tus familiares, nadie, excepto Dios. Eso es lo más difícil. Que aunque hubiera personas que quisiéramos ayudarte, que quisiéramos pelear por ti esa batalla, no podemos meternos en tu alma. Pero está nuestro Dios, que es amante de nuestra alma. Y si tú lo invitas a que te ayude a pelear esta batalla, Él te va a dar la victoria. Necesitas enfrentar tus temores, necesitas enfrentar tu tristeza con el poder de Dios en tu vida. Estoy seguro que es una lucha que puedes ganar. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos damos una ofrenda de palmas, hermano querido. Te invito a que inclines tu rostro, por favor, un momento. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para poder vencer, Señor, todas las batallas que tenemos que enfrentar en nuestro interior. Señor, venimos delante de ti. Si quizás hay alguno en medio de nosotros, bendito Dios, que está luchando con algún tipo de ansiedad, algún tipo de tristeza, de soledad, de amargura. Quizás hay personas que están al borde también de su vida, como Elías, que decían: Señor, ya no puedo más, Señor, ya quítame la vida, no puedo, no soy mejor que mi pasado, no soy mejor que mi familia, yo quería hacerlo, pero no puedo salir de ahí. Señor, yo te ruego que con tu Espíritu Santo los envistas de poder, bendito Dios, y los ayudes a seguir peleando esa buena batalla, esa batalla que vale la pena pelear por sus vidas. Mientras tengan vida, tienen propósito en ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor Santo, que tú renueves nuestras fuerzas, como le dijiste a Elías: levántate y come. Que a cada uno de nosotros nos digas: levántate y come. Estoy aquí para darte nuevas fuerzas. Estoy aquí para renovar tu espíritu, para renovar tu mente, para renovar tu corazón, para renovar tu cuerpo. A lo mejor te sientes cansado, estás atribulado, pero aquí está mi Espíritu Santo que va a traer esa calma dentro de ti. Porque no vamos a poder tener paz hasta que no haya paz en nuestro interior. Y te rogamos que tú, el Dios de toda paz, nos des esa paz en nuestro corazón, bendito Dios. Si hay alguno de nosotros que quizás no ha entregado su vida al Señor, que le puedas decir en este momento: Dios mío, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, Señor.